Mi mamá le dio mi empresa de $4M a mi hermana porque ella tiene hijos. Sonreí y me fui. Un mes después, llamó en pánico: «Salva a tu hermana». Me llamo Harper. Tengo 28 años. Y esta es la historia de cómo una sola frase convirtió el trabajo de mi vida en el premio de consolación de otra persona. Al principio sonó inofensivo, casi suave, el tipo de excusa que las familias envuelven en amor para que duela con más educación. Para cuando mi madre terminó de decirla, un imperio de $4 millones de sangre, sudor y noches de insomnio había cambiado de manos silenciosamente. No exploté. No volqué mesas ni amenacé con demandas. Sonreí, firmé donde ella me dijo y me alejé como si simplemente estuviera saliendo de una reunión que se había alargado demasiado. En la superficie, ese fue el final. La hija fuerte haciéndose a un lado porque ella estará bien, y la frágil siendo envuelta en una compañía que nunca había construido. Lo que mi madre no sabía era que yo ya había empezado a ver números que no cuadraban. Líneas de crédito que aparecían de la nada. Costos de expansión vagos que olían más a desesperación que a estrategia. El día que salí de esa oficina, mi nombre todavía estaba enredado en documentos que nunca había visto. Y en algún lugar bajo la marca pulida, algo feo empezaba a pudrirse. 30 días después, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre, el mismo tono de llamada, pero con un peso diferente. Lo vi vibrar sobre mi escritorio en mi nuevo estudio medio vacío, rodeada de muestras de pintura y ladrillo visto en lugar de paredes de cristal y mostradores de recepción. Yo ya sabía a grandes rasgos de que estaba huyendo. Simplemente no sabía qué tan lejos esperaba que yo lo persiguiera por ella. Contesté de todos modos. Su voz llegó en pedazos rotos empapados de pánico. Por favor, salva a tu hermana. Ella no está bien. Las llamadas, las cartas, el banco. Tienes que arreglar esto. Tú sabes cómo funciona todo esto. Ahí estaba de nuevo. Ese viejo reflejo enterrado en su tono. Tú eres la fuerte. Tú eres la que limpia el desorden. Tú eres la red invisible bajo cada caída. Lo que ella no se dio cuenta fue que esta vez, la red tenía un cuchillo en sus manos. Quédate conmigo hasta el final y verás cómo esa sola frase no solo le costó a mi familia un imperio de $4 millones, sino que también convirtió mi silencio en la venganza más afilada que jamás podría haber dado. No me desperté una mañana con una empresa multimillonaria y una pila de contratos. La primera versión de mi sueño cabía en una servilleta manchada de café que guardé doblada en mi billetera durante años. La bosquejé durante un turno de noche en una tienda de muebles, balanceándome en un taburete entre devoluciones y clientes aburridos, dibujando pequeñas salas de estar y cocinas de la forma en que otras personas garabateaban flores. Esa servilleta olió a café quemado y perfume barato durante tanto tiempo que se convirtió en una especie de talismán. Prueba de que quería algo más con tanta fuerza como para dibujarlo en los márgenes de un trabajo sin futuro. A partir de ahí fue una escalada lenta e implacable, consultas gratuitas, proyectos mal pagados para personas que se lo contarían a sus amigos, fines de semana pasados cargando muebles en lugar de salir. Mi primer portafolio era un mosaico de favores y pequeñas victorias. A los 23 años, tenía mi primera oficina real, apenas más grande que un armario vestidor, pero pintada con los colores que yo elegí. A los 26, tenía un equipo, una lista de espera y una reputación en la ciudad. Si Harper toma tu proyecto, no dejará que falle. Fuera de la oficina, la historia era menos halagadora. En mi familia, el esfuerzo y el resultado no eran la moneda que más importaba. A mi madre le encantaba contarles a sus amigas sobre mi éxito, pero dentro de nuestra casa, los elogios viajaban por una ruta diferente. La emergencia más ruidosa siempre ganaba, y rara vez eran las mías. El recuerdo más claro no son 10 favores diferentes. Es una escena nítida que no puedo borrar de mi cerebro. Tenía 21 años, mirando esa misma servilleta en la mesa de la cocina, explicando cómo me habían ofrecido un lugar en un programa de diseño competitivo en el extranjero, el tipo de programa que abre puertas en esta industria. La matrícula estaba cubierta. Solo necesitaba ayuda con los costos de vida para los primeros meses. En el mostrador a mi lado había una pila de facturas vencidas con el nombre de mi hermana. Tarjetas de crédito, pagos del auto, cosas que ella llamaba problemas temporales y mi madre llamaba la vida pasa.
Mi madre tomó la servilleta, sonrió al boceto y la dejó suavemente de nuevo. Eres fuerte, Harper, dijo. Encontrarás una solución. Tu hermana. Ella necesita más ayuda. Ella tiene más carga sobre sus hombros. La fortaleza debería haber sido un cumplido en nuestra casa. Se sentía como una maldición. Cuanto más fuerte era, más fácil se volvía a decidir que yo podía vivir sin lo que nunca soñarían con negarle a ella. Me quedé. No fui al extranjero. Vertí esa decepción en mi trabajo, en la compañía que un día llevaría mi nombre en la puerta. Nunca volvimos a hablar de esa elección. Pero cada vez que mi madre desestimaba uno de mis logros con un "tú estarás bien" y corría a parchar otro agujero en la vida de mi hermana, esa servilleta ardía un poco más en mi memoria. Años después, cuando la compañía finalmente despegó, mi madre comenzó a usar una nueva frase: legado familiar. Lo decía en cenas, en días festivos, frente a parientes lejanos que asentían con aprobación. Estamos construyendo algo que se quedará en la familia, decía, como si todas estuviéramos de acuerdo en lo que eso significaba. Ella veía a los clientes, los premios, las publicaciones en revistas. Veía el calendario de reservas que nunca parecía tener suficiente espacio en blanco. Lo que no veía, o elegía no ver, era la aritmética silenciosa detrás de todo. Cada proyecto que aterrizaba porque yo me quedaba hasta tarde. Cada relación que construí desde cero. Cada riesgo que tuvo éxito porque lo respaldé con mi propia reputación. A la gente le gusta romantizar la idea del negocio familiar, suena cálido, seguro, envuelto en tradición. Pero si la definición de familia cambia cada vez que alguien necesita ser rescatado, ¿sobre qué estás construyendo exactamente? Esa pregunta no se convirtió en palabras hasta el día en que mi madre me pidió que nos reuniéramos en un restaurante para hablar sobre el futuro del negocio. En ese momento, pensé que finalmente íbamos a sentarnos en la misma mesa como iguales. Entré usando el blazer que había comprado después de firmar mi primer contrato de 7 cifras, con la servilleta manchada de café guardada como un secreto en mi billetera. No tenía idea de que, al final de esa comida, la servilleta se sentiría menos como un símbolo de mi sueño y más como evidencia de un crimen. El restaurante era uno de esos lugares con iluminación tenue y música suave, el tipo de escenario que la gente elige para grandes noticias que quieren vestir de elegancia. Mi madre lo eligió porque mereces un lugar agradable, pero se sentía más como un escenario que como una celebración. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con los dedos envueltos alrededor de una taza de té que no había tocado. El vapor había muerto. El té se había enfriado. Ese detalle se quedó conmigo más tarde. Un extraño y pequeño espejo de todo lo demás que estaba por seguir. Mírate, dijo mientras me sentaba, sus ojos recorriendo mi blazer, mi bolsa de laptop, el agotamiento que intentaba ocultar. Has estado trabajando demasiado duro. Por un momento, me permití creer que estábamos del mismo lado. Comencé a hablar sobre el nuevo proyecto del hotel, el potencial de expansión, la forma en que nuestra bandeja de entrada se desbordaba. Expuse ideas para contrataciones, para refinar nuestra marca, para finalmente mudarnos a un espacio que coincidiera con la escala de lo que nos habíamos convertido. Ella escuchó, asintiendo lentamente, luego dejó su taza con un suave tintineo que cortó mi emoción. He estado pensando en el futuro del negocio, dijo, haciendo eco de las palabras de su mensaje de texto. Sobre el legado familiar. Esa frase de nuevo, flotaba entre nosotras como una línea ensayada. Quiero que seas seguro, continuó. Estable. No tan dependiente de una sola persona. Me tomó un segundo darme cuenta de que esa una sola persona era yo. Hablé sobre construir sistemas, sobre capacitar gerentes, sobre diversificar nuestra base de clientes. Ella sacudió la cabeza suavemente, como si yo hubiera perdido el punto. Eres increíble en lo que haces, dijo. Pero siempre has sido la fuerte. Tú no necesitas la misma red de seguridad que... Dudó, dejando el otro nombre sin decir, pero ambas lo escuchamos. Hay personas en esta familia que necesitan seguridad más que tú. El aire cambió. La habitación no se enfrió, pero bien podría haberlo hecho. Ella metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Papel grueso, pestañas formales. Conocía ese aspecto.
Era el mismo tipo de carpeta que veía en reuniones de inversores y firmas de contratos. Estos son los documentos, dijo. Hemos estado trabajando con los abogados. Todo se quedará en la familia, la marca, los clientes, todo. Solo estamos cambiando quién lleva la responsabilidad. Abrí la carpeta. Mi nombre estaba en todas partes, impreso, incrustado, entrelazado a través de cláusulas que no reconocía. Cerca del final, vi un término que hizo que se me apretara el estómago: reestructuración de control. Debajo, una traducción simple: yo ya no era la dueña. Me ofrecían un papel como consultora si lo quería. Esto no tiene sentido, dije, aunque mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Yo construí esto. Yo tomé los riesgos. Soy yo la que firma contratos a las 2 de la mañana mientras todos los demás duermen. Y es exactamente por eso que estarás bien, respondió. Tú sabes cómo construir. Tienes ese don. Algunas personas no lo tienen. Necesitan algo que ya esté en pie para mantenerse a flote. Sobre la mesa entre nosotras estaba su taza intacta, la superficie del té reflejando la luz del techo como un pequeño espejo tembloroso. Mi mente regresó a nuestra cocina años antes. Esa servilleta manchada de café, la forma en que mis sueños habían sido postergados para que otra crisis pudiera ser manejada primero. El mismo guión, diferentes accesorios. Un pensamiento feo se deslizó. En este legado familiar, ¿quién era realmente el heredero y quién había estado haciendo solo el trabajo de construcción? Mientras hojeaba las páginas, otro detalle llamó mi atención: una nueva línea de crédito aprobada recientemente usando los activos de la compañía como garantía. La justificación era vaga: futura expansión y flexibilidad operativa. Era el tipo de frase que usas cuando esperas que nadie pregunte a dónde fue realmente el dinero. ¿Por qué no se me informó sobre esto?, pregunté, golpeando la página. Ella lo desestimó con un gesto. Cosas técnicas. Los abogados lo manejaron. No necesitas estresarte por cada pequeño detalle financiero. Esto es sobre lo que es mejor para la familia. Mejor para la familia. Las palabras sabían agrias. Si esto realmente se trataba de todos nosotros, ¿por qué sentía que yo era la única a la que se le pedía desaparecer? Podía sentir una risa subiendo por mi garganta, frágil y afilada. Por un segundo, casi la dejé salir. En cambio, cerré la carpeta suavemente. Así que el plan, dije, es que yo entregue la compañía que construí, me haga a un lado y confíe en que este legado cuidará de personas que nunca se quedaron despiertas conmigo para mantenerlo vivo. Y se supone que debo estar agradecida porque soy lo suficientemente fuerte para empezar de cero otra vez. Sus ojos se llenaron de una especie de sorpresa herida, como si mi reacción fuera la verdadera traición. Esto no es un castigo, insistió. Es equilibrio. Siempre has querido tu propio camino, tu propia identidad. Esto te libera para hacer eso. Mantenemos el negocio donde pertenece. Todos ganan. Todos, aparentemente, excepto la persona que había arrastrado ese negocio a la existencia en primer lugar. Allí, en ese restaurante tenue con té frío entre nosotras y mi nombre esparcido por los contratos como una marca de agua, la forma de la verdad finalmente se asentó. Cuando mi madre decía legado familiar, no se refería a todos nosotros. Se refería a la historia que se había estado contando a sí misma durante años. Aquella en la que yo era la constructora confiable y otra persona estaba en el centro de atención. Cerré la carpeta y me di cuenta de que esta reunión no era una discusión. Era la presentación de una decisión tomada sin mí. La única opción que quedaba era qué tipo de final escribiría para mí misma dentro de ella. Si el restaurante fue la actuación, la sala de estar fue la autopsia. Unos días después de esa reunión, mi madre insistió en que lo habláramos como familia. La casa se veía igual que siempre, fotos enmarcadas en las paredes, el viejo sofá hundiéndose en el medio, el leve olor a limpiador de limón aferrándose a todo. Escenario familiar, apuestas desconocidas. Los contratos yacían en la mesa de café, la misma carpeta del restaurante, ahora ligeramente desgastada en los bordes. Mi madre rondaba cerca, enderezando páginas que no necesitaban enderezarse. Seguía repitiendo una línea como un hechizo: solo lo mantenemos en la familia.
Cuanto más lo decía, más frías se sentían las palabras. Si la familia era verdaderamente la razón, ¿por qué de repente yo estaba posicionada como la forastera? ¿Cómo llega una estructura a reclamar unión mientras empuja a su arquitecto principal por la puerta lateral? Tomé la carpeta de nuevo, esta vez leyendo más despacio. Entre la jerga legal, esa misma línea de crédito me devolvió la mirada. Dinero nuevo inyectado en la compañía bajo la promesa de ganancias futuras. Un gancho silencioso hundido profundamente en los cimientos que yo había puesto. Cuanto más miraba esas fechas, más claro se volvía que esta transición había sido planeada mucho antes de que me invitaran a la mesa. ¿Por qué no se me informó sobre este préstamo? Pregunté. La mandíbula de mi madre se tensó. Porque es técnico, y no queríamos que te estresaras. No le ocultas cosas a un socio comercial para proteger sus sentimientos. Las ocultas porque sabes que dirían que no. Una ira lenta comenzó a construirse. No del tipo que explota, sino del tipo que se apila ladrillo por ladrillo. Cada estarás bien. Cada eres fuerte. Cada vez que mis necesidades fueron pospuestas porque la crisis de otra persona gritaba más fuerte. Todo superpuesto en este momento donde mi compañía entera estaba siendo movida como una pieza en un tablero. Ella señaló hacia los contratos. Firma y esto sigue siendo nuestro. Tu trabajo, tu marca, todo lo que construiste permanece en la familia. Eso es lo que importa. La paradoja era casi elegante. La familia era tanto la justificación para borrarme como el escudo que ella levantaba cuando yo me estremecía. Si me resistía, estaba atacando lo mismo a lo que me había pasado años diciéndome que todavía pertenecía a medias. Miré alrededor de la sala de estar a las fotos de las vacaciones donde yo había llegado tarde desde los sitios de trabajo, cubierta de polvo y disculpas. En casi cada marco, yo estaba ligeramente a un lado, inclinándome, medio borrosa. El centro de las imágenes siempre era el mismo. Las historias más ruidosas, las crisis más desordenadas, las personas que necesitaban más. Un pensamiento surgió, más silencioso que la ira pero más pesado. Si firmaba, ¿estaría participando en mi propia eliminación? Y si me negaba, simplemente cambiaría esa eliminación por una nueva identidad, la niña ingrata y egoísta que abandonó a la familia por dinero. Algunas personas piensan que la venganza comienza con rabia. Para mí, comenzó con una línea que tracé en mi mente, delgada e invisible, entre lo que les debía y lo que no tenían derecho a seguir exigiendo. Mi madre se lanzó a otro discurso sobre sacrificio y unidad, sobre cómo a veces debemos dejar ir lo que amamos por el bien mayor. Hablaba como si ella también estuviera perdiendo algo, como si el peso de todo esto estuviera distribuido equitativamente, pero los números no estaban de acuerdo. El riesgo adjunto a esa nueva línea de crédito no estaba de acuerdo. La forma en que mi nombre aparecía en algunos documentos como si siempre hubiera estado destinado a deslizarse silenciosamente a un papel de garante definitivamente no estaba de acuerdo. La venganza, pensé, podría ser simplemente la elección de dejar de participar en una historia que te consume sin alimentarte nunca. ¿Vas a firmar? Preguntó, la suavidad en su tono comenzando a deshilacharse. Levanté la pluma. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso, pero mi mano estaba firme. Firmé la transferencia que me cortaba de la compañía que había construido. No firmé nada que me colocara como aval en la nueva deuda. Esos papeles no estaban en la mesa. Al menos no todavía. Mientras la tinta se secaba, mi madre soltó un suspiro que sonó casi aliviado. Verás, dijo. Esto será mejor para todos. Para todos siempre había sido una categoría extrañamente selectiva en esta casa. Salí de esa sala de estar con mi copia de los documentos y una promesa silenciosa doblada bajo mis costillas. No pasaría el resto de mi vida perdonando a personas que confundían mi resistencia con consentimiento. Si alguna vez intentaban arrastrarme de vuelta a los escombros que estaban construyendo sin mí, mi respuesta no sería a la que estaban acostumbrados. En ese momento, pensé que esa promesa era solo un juramento privado. No sabía que en unas semanas se convertiría en la única barrera entre yo y un desastre que llevaba mi nombre. La primera vez que alguien llamó a mi ausencia una jugada de poder, estaba sentada frente a Tyler en un pequeño café que olía exactamente como la tienda de muebles donde había dibujado mis primeros diseños. Círculo completo, bromeó,
revolviendo su bebida. Mesa diferente. La misma chica obstinada con demasiada ambición y sin suficiente respaldo. ¿Tú alejándote? Dijo. Podría ser lo más ruidoso que has hecho jamás. Solté un bufido. Se sentía más como colapsar en privado. Él sacudió la cabeza. Estás subestimando el silencio. Han pasado años asumiendo que correrás cada vez que griten. Esta vez no lo hiciste. Eso no es poca cosa. Tenía razón. Pero no entendí completamente cuán acertado estaba hasta que comenzamos a rebobinar cómo habíamos llegado allí. Rebobina unas semanas. El anuncio oficial sobre la transición salió en el sitio web de la compañía y en las redes sociales. Una foto pulida de mi madre y mi hermana en uno de nuestros proyectos de exhibición, todo sonrisas y luz suave. La leyenda lo llamaba un nuevo capítulo emocionante en nuestro negocio familiar. Fui mencionada en una sola línea: Harper Gray dará un paso atrás para perseguir proyectos creativos personales. Dar un paso atrás, como si simplemente hubiera decidido tomar unas largas vacaciones. Traté de mirar hacia otro lado, de concentrarme en mi nuevo estudio vacío. Paredes desnudas, escritorios alquilados, un puñado de tableros de muestras apoyados contra el ladrillo. Pero a Internet no le importa lo que estás tratando de ignorar. Los clientes comenzaron a enviar mensajes. Un cliente a largo plazo escribió: «Oye, ¿sigues involucrada ahí? Algo se siente raro». Sus palabras trenzaban frustración y lealtad de una manera que dolía y sanaba al mismo tiempo. Mi instinto fue correr, arreglar las cosas detrás de escena, preservar la marca que había construido, incluso si mi nombre ya no estaba en la puerta. Ese instinto era exactamente lo que había sido explotado durante años. Así que, en lugar de arrastrarme de vuelta, respondí honesta pero cuidadosamente. Me había ido. Estaba empezando de nuevo. Les deseé lo mejor. Pero si querían mi trabajo, tendría que ser con mi nuevo estudio. Bajo mis términos. Algunos se alejaron. Algunos dijeron que lo pensarían. Algunos regresaron en días, enojados después de plazos incumplidos y promesas rotas, de repente más dispuestos a seguir a la persona que había construido los resultados que amaban en lugar de la etiqueta que ahora los enmarcaba. Cuantas más historias escuchaba, diseños a medio terminar, presupuestos volados, llamadas esquivadas, más claro se volvía. Mi ausencia no era una pequeña brecha. Era un socavón. Luego vinieron los susurros sobre el dinero. Un proveedor mencionó que las facturas se quedaban sin pagar. Un contratista se quejó de que los cheques llegaban tarde y cortos. Nadie tenía pruebas de nada ilegal, pero el patrón era familiar: prometer demasiado, gastar demasiado, asumir que alguien más lo rescataría. Fue en esa tormenta creciente que Tyler me arrastró a tomar café. Él me conocía desde mi primera remodelación de apartamento, cuando todavía cobraba apenas más que el costo, y rezaba para que a alguien le gustara el resultado lo suficiente como para decírselo a sus amigos. Él había visto la escalada. Había visto el sacrificio. He estado observando, dijo, con las manos envueltas alrededor de su taza. Están comerciando con tu reputación mientras la destrozan desde adentro. ¿Cuánto tiempo vas a dejar que usen tu sombra para cubrir su desastre? Miré la mesa, al delgado anillo que su taza había dejado en la madera. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Correr de vuelta y ofrecer consultoría gratuita? No, dijo bruscamente. Construyes algo nuevo. Y lo haces tan bueno que cualquiera que preste atención pueda ver exactamente a dónde se fue el talento real. Se reclinó, estudiándome. Querían el caparazón de tu compañía sin la sustancia. Déjalos tenerlo. Tú tomas la sustancia y empiezas de nuevo. Ahí estaba, expuesto más claramente de lo que me había atrevido a pensar. La ausencia convertida en un arma. No atacándolos directamente, sino creando algo que no pudieran fingir. Se siente mezquino, murmuré. Se siente preciso, corrigió él. Además, ¿es un castigo si todo lo que estás haciendo es mostrar la verdad? Esa pregunta se alojó en algún lugar profundo. Si el éxito exponía naturalmente a las personas que habían intentado robar su fuente, ¿era eso venganza o simplemente la gravedad haciendo finalmente su trabajo?
Una semana después de ese café, firmé el contrato de arrendamiento del loft industrial que se convertiría en mi nuevo estudio. Techos altos, ladrillo visto, iluminación terrible. Al principio, no parecía mucho. Parecía libertad. Puse la vieja servilleta manchada de café en la pared cerca de mi escritorio, justo al lado de una hoja de papel en blanco. Viejo sueño, nuevo comienzo. Esta vez no habría apellido compartido en las escrituras. Solo el mío. Empezar de nuevo dolió de todas las formas predecibles. El dinero era más escaso, la red de seguridad más delgada, las horas de alguna manera incluso más largas que antes. Pero por primera vez en años, cada noche tarde se sentía como una elección hecha para mí, no para la emergencia de otra persona. Harper Gray Studio, mi nombre por sí solo, sin propiedad compartida, comenzó como un susurro en un mercado ruidoso. Envié correos electrónicos a un puñado de clientes en los que confiaba, no con una historia triste, sino con una invitación. Estoy aceptando un número limitado de proyectos, escribí. Estudio más pequeño, atención más enfocada. Si quieren el tipo de trabajo que hacíamos antes sin el caos con el que han estado lidiando últimamente, me encantaría hablar. Algunos dijeron que no, algunos no respondieron. Suficientes dijeron que sí. Empezamos con lo que podíamos manejar. Un loft en el centro, una renovación de casa familiar, una cafetería boutique que necesitaba sentirse como un escape. Documenté todo, vídeos de antes y después, lapsos de tiempo de rodillos de pintura e instalaciones de iluminación, clips cortos de clientes llorando lágrimas de felicidad cuando veían sus espacios terminados en las redes sociales. Nunca mencioné mi antigua compañía por su nombre. No tuve que hacerlo. Los comentarios llenaron el vacío. Así que aquí es donde se fue la magia. Con razón el otro lugar se siente diferente ahora. Explica por qué nuestro último proyecto se estrelló y se quemó. Mientras tanto, las personas que se habían quedado en mi antigua compañía comenzaron a salir poco a poco. Una exgerente de proyectos pidió reunirse. Se sentó en mi oficina a medio amueblar retorciéndose las manos. Siguen usando tu nombre en las reuniones, dijo, diciéndole a los clientes que todavía estás en el fondo bendiciendo todo. Pero están cortando esquinas, perdiendo plazos, y ahora hay rumores sobre el dinero. Se siente mal. Si estaban dispuestos a comerciar con mi reputación de esa manera en una conversación, ¿qué estaban haciendo en papel? Esa respuesta llegó en una conferencia de la industria unos meses después. Casi no fui. Me sentía como una impostora sentada en un panel titulado Mujeres redefiniendo el diseño, pero la invitación había llegado antes de la transición y los organizadores me rogaron que no cancelara. Así que me puse el mismo traje que había usado para presentar mi primer gran proyecto de hotel, un recordatorio silencioso de todo lo que ya había sobrevivido, y entré en un salón de baile de hotel lleno de personas que creían conocer mi historia. Durante un descanso, mientras hacía malabarismos con un plato de aperitivos y una pequeña charla, un hombre con un traje gris conservador se me acercó. Se presentó como representante de un grupo de inversión que se especializaba en escalar negocios creativos. Conocimos a tu madre hace un tiempo, dijo. Nos dijeron que todavía estabas muy involucrada. Las palabras aterrizaron como hielo bajando por mi columna vertebral. Él deslizó una carpeta delgada a través de la mesa alta. Creo que deberías ver esto. Dentro había estados financieros, contratos y un documento que hizo que se me erizara la piel. Una línea de crédito considerable aprobada después de mi salida, listando mi antigua compañía como prestataria. Y en la línea del garante, mi nombre. Mi firma flotaba sobre la fecha, nítida y segura. Supe al instante que no era mía. Estaba cerca. Los bucles eran similares. La inclinación era casi correcta. Pero había una rigidez en la floritura, un intento practicado en lugar de una memoria muscular. Quienquiera que la hubiera firmado conocía mi letra lo suficientemente bien como para imitarla, solo que no lo suficientemente bien como para habitarla. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pero mi voz se mantuvo uniforme. ¿De dónde sacó esto?, pregunté. De tu madre, dijo. Ella habló extensamente sobre mantener el negocio en la familia, como siempre estarías allí para garantizar su futuro. Los números desde entonces han sido preocupantes, pagos perdidos, contabilidad creativa.
Cuando comenzamos a indagar, algunos de nosotros nos preguntamos si siquiera sabías que esto existía. El mundo se redujo al papel en mi mano, esa promesa falsificada, atándome a deudas que nunca había acordado. En ese momento, cualquier ilusión restante de que esto había sido una transición equivocada pero amorosa murió. Esto no era simplemente favoritismo o mal juicio. Esto era fraude envuelto en el lenguaje de la familia. No tenía conocimiento de este préstamo, dije. No firmé esto. Me fui antes de que estos documentos se redactaran. Él observó mi cara de cerca, luego asintió como si acabara de confirmar una hipótesis. Sospechábamos tanto, respondió. Va a haber una reunión con los otros inversores y la junta. Necesitamos claridad. Nos gustaría que estuvieras allí. Mientras él hablaba, una extraña calma se apoderó de mí. Durante años, mi fuerza había sido utilizada como justificación para asumir que absorbería cada golpe silenciosamente. Ahora, esa misma fuerza iba a sacar todo a la luz. En el vuelo a casa desde esa conferencia, miré por la ventana y pensé en la ecuación que había estado funcionando en el fondo de mi vida. Usaron mi nombre para construir credibilidad, mi trabajo para atraer clientes, mi resistencia para excusar cada decisión injusta. Si estaban dispuestas a falsificar mi firma para asegurar más dinero, ¿a qué más se habían dicho a sí mismas que tenían derecho? Si habían tomado prestada mi identidad para mantener su casa en pie, ¿era realmente cruel construir mi propia casa más alto y dejar que la suya colapsara bajo el peso de sus propias mentiras? Para cuando mi madre llamó, rogándome que salvara a mi hermana, el daño ya estaba hecho. Lo que ella no sabía era que yo acababa de salir de una sala de juntas donde cada mentira que habían envuelto en familia había sido despojada hasta sus números desnudos y feos. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias con paredes de cristal a 20 pisos de altura. La ciudad se extendía debajo de nosotros como un recordatorio de que las reputaciones pueden parecer sólidas desde lejos, incluso mientras se desmoronan de cerca. Alrededor de la mesa se sentaban inversores, algunos clientes clave y dos abogados que irradiaban el tipo de silencio que hace que la gente confiese. En el extremo lejano estaban sentadas mi madre y mi hermana, ambas viéndose más pequeñas de lo que jamás las había visto, vestidas con atuendos que intentaban demasiado decir en control. El hombre de la conferencia abrió la reunión. Proyectó copias de los documentos de préstamo falsificados en una pantalla, la curva negra de mi firma falsa magnificada para que todos la vieran. Estamos aquí para resolver una discrepancia, dijo. Estos préstamos fueron adquiridos bajo la afirmación de que Harper Gray seguía siendo una garante activa de las obligaciones de esta compañía. Ella dice que no fue informada, no dio su consentimiento y no firmó. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Hablé una vez, clara, calmadamente. Expliqué cuando me había ido, que había firmado y que no. Describí cómo había descubierto la falsificación. No especulé sobre motivos. No acusé a nadie por su nombre. Simplemente puse los hechos sobre la mesa como evidencia. Cuando terminé, la sala cambió su atención a mi madre. Al principio, hizo lo que siempre hacía, buscó el encanto. Habló sobre falta de comunicación, sobre asumir que Harper siempre sería parte de nosotras, sobre un malentendido familiar sacado de proporción. Pero el encanto no equilibra los libros, y el sentimiento no corrige los libros de contabilidad. Los abogados preguntaron quién había instruido que se redactaran los documentos. Preguntaron quién los había firmado. Preguntaron a dónde se había ido el dinero. Esa última pregunta fue la que destripó la habitación. Una cantidad deprimente del préstamo no estaba en el negocio en absoluto. Había sido desviada a cosas etiquetadas como relaciones con clientes y retiros operativos que se parecían mucho a matrículas de escuelas privadas, vacaciones de lujo y un SUV nuevo. El resto había sido arrojado a expansiones descuidadas y decisiones de exceso de personal tomadas con la confianza de personas que creían que si las cosas salían mal, alguien más fuerte intervendría y lo arreglaría. En un momento, mi hermana intentó hablar. Pensamos que a Harper no le importaría, dijo. Ella siempre dijo que estábamos en esto juntas. Eso fue lo más cerca que alguien estuvo de admitir lo que habían hecho. Habían tomado mi voluntad pasada de sacrificarme y la habían convertido en un cheque en blanco. Los inversores no lo tomaron bien. Al final de la reunión, su decisión fue clara.
Se retiraba el financiamiento. Se exploraban opciones para recuperar lo que se pudiera recuperar. Las consecuencias legales ya no eran una amenaza distante. Eran una realidad pendiente. Salí de esa habitación con dos cosas: libertad de una deuda que casi había sido colgada alrededor de mi cuello y una vista en primera fila del colapso que ahora era imparable. No había empujado el edificio. Simplemente me había alejado de la pared contra la que se habían apoyado demasiado fuerte. Lo cual nos lleva de vuelta a la llamada telefónica. Llegó 2 días después, justo después de que terminé un recorrido en un nuevo proyecto. Estaba de vuelta en mi propio estudio, rodeada de tableros de muestras y el zumbido de un equipo que confiaba en mí porque nunca había usado sus nombres en nada a lo que no hubieran dado su consentimiento. El nombre de mi madre parpadeó en la pantalla. Casi dejé que se fuera al correo de voz. Casi. Cuando contesté, su voz estaba destrozada. Nos están cerrando, sollozó. El banco, los inversores, todos. Tu hermana se está desmoronando. Está teniendo ataques de pánico. Apenas duerme. Sigue diciendo que todo terminó. Podríamos perder la casa. Por favor, tienes que ayudar. Si vuelves, si te haces cargo, si hablas con ellos, tal vez nos den otra oportunidad. En el fondo, podía escuchar a alguien llorando más fuerte. El sonido ahogado y desesperado de una persona que acaba de darse cuenta de que el acantilado que pensaba que era un escalón no lo era. Hubo un tiempo en que ese sonido me habría arrancado de mi propia vida sin dudarlo. Cuando habría conducido hasta allá con una laptop y un plan, lista para cargar a todos en mi espalda otra vez. Pero acababa de ver a una habitación llena de personas leer pruebas de cómo mi nombre había sido usado sin mi permiso. Acababa de escuchar a mi hermana decir con su propia boca que había asumido que a mí no me importaría. La súplica de mi madre retorcía la historia de la forma en que siempre lo había hecho. Ya no hablábamos de fraude y robo de identidad. Hablábamos de familia, de tu hermana, de los niños, de cada palanca emocional que alguna vez había sido tirada para convertir mi fuerza en un recurso al que tenían derecho. Por un momento, la culpa y la furia lucharon por espacio en mi pecho. Entonces algo más silencioso prevaleció. Claridad. Les dijiste que yo estaba detrás de los préstamos, dije. Usaste mi nombre para obtener dinero que nunca acordé. Y ahora quieres que intervenga y haga que todo desaparezca. Ella sorbió, a la defensiva incluso a través de las lágrimas. Pensamos que entenderías. Lo hicimos por la familia, por estabilidad. Tú tienes éxito ahora. Tú puedes manejar esto. Ella no puede. Ahí estaba. El viejo guión en su forma más cruda. Tu fuerza es nuestra red de seguridad. Mamá, dije, una vez decidiste que lo que yo construí pertenecía a otra persona porque pensaste que ella lo necesitaba más. Lo llamaste justicia. Lo llamaste amor. Luego usaste mi nombre para mantener esa decisión a flote. No preguntaste. Asumiste. Y ahora que se está hundiendo, me estás pidiendo que me ahogue contigo para que no tengas que enfrentar el fondo sola. El silencio se extendió por la línea. En él, podía escuchar cada momento que me había permitido ser elegida como la confiable, la solucionadora, la que siempre volvería a casa cuando fuera convocada. ¿Realmente dejarías que tu propia hermana pierda todo? Susurró. En otra versión de esta historia, esa pregunta sería el punto de quiebre. Correría. Negociaría con los bancos, asumiría deudas, contrataría abogados, incorporaría a mi hermana a mi estudio, me diría a mí misma que el martirio era lo mismo que la lealtad. En esta versión, la que finalmente estoy escribiendo para mí misma, esa pregunta expuso una verdad diferente. Cada vez que las salvaba de las consecuencias de sus elecciones, les enseñaba que nunca tenían que cambiar. No estoy haciendo que ella pierda nada, dije. Ella hizo eso cuando tomó lo que era mío y gastó dinero que no era suyo, asumiendo que mi nombre absorbería el golpe. Tú ayudaste. Yo solo estoy eligiendo no ser el escudo esta vez. Ella comenzó a llorar de nuevo. Más suave ahora, como si finalmente entendiera que sus herramientas habituales no estaban funcionando. Así que no ayudarás, dijo. No asumiré su deuda, respondí. No firmaré nada.
No la traeré a mi compañía. Te enviaré por mensaje el número de un abogado que puede ayudarte a negociar y un terapeuta que puede ayudarla a sobrevivir esto sin destruirse a sí misma. Esos son los únicos salvavidas que estoy ofreciendo. Te has vuelto cruel, susurró. Tal vez eso es lo que parecía desde donde ella estaba parada. La fuente de cada rescate de último minuto de repente dando un paso atrás, con los brazos cruzados. Desde donde yo estaba parada, en un estudio que había reconstruido de la nada 2 veces, se sentía menos como crueldad y más como finalmente devolver el peso de sus elecciones a las personas que las habían tomado. Después de colgar, me quedé parada durante mucho tiempo frente a la pared donde había puesto esa vieja servilleta manchada de café años atrás. Junto a ella había un nuevo boceto, un espacio mucho más grande que estábamos a punto de renovar. Un proyecto que empujaría a mi estudio a una nueva liga. La servilleta ya no se sentía como evidencia de un sueño robado. Se sentía como la primera página de una historia que había tomado un desvío largo y brutal a través de la traición y de regreso a algo que debería haber reclamado antes, mi propio valor, independiente de quien me necesitara más. A la gente le gustan las moralejas ordenadas. Así que, aquí está lo más cercano que tengo a una. Mi madre una vez justificó regalar mi compañía con una sola frase que me convirtió en apoyo de fondo para la vida de otra persona. Esa frase abrió una puerta que condujo directamente a mentiras financieras, colapso legal y una llamada telefónica que nunca imaginó que respondería con algo más que un rescate. Al final, no grité. No las demandé hasta el olvido. No quemé su casa. Hice algo mucho peor a sus ojos. Las dejé vivir en la verdad que habían construido, y caminé hacia una vida donde ser fuerte ya no significaba estar disponible para ser usada. Si fueras tu parada entre la familia que siempre asumió que lo salvarías y el futuro que finalmente habías tallado para ti misma, ¿habrías elegido el rescate o la paz?